Primero que todo quería, bueno, agradecer a Rosana y a Felipe por el acompañamiento en estas sesiones, que no es solamente esa sesión de la semana pasada, sino que viene de un trabajo que hemos empezado desde el año pasado, así que saludar por esa instancia. Y segundo, también quería darle la bienvenida, no sé si Felipe se lo ha comunicado o no, pero darle la bienvenida a Diana, Diana López, que es egresada de la Universidad de Santiago de Chile, licenciada en Ciencia de la Actividad Física, eh, quien estaba trabajando en la Unidad Vocacional Artística, pero desde ahora, el primer semestre del 2021, se integra a trabajar con nosotros, al equipo de trabajo. Es bueno porque así vamos atacando un poco la brecha de paridad de género que tan característica tenemos en deporte, ¿cierto? Somos tantos hombres, faltan mujeres. Así que, nada, simplemente aprovechar este espacio y que darle la bienvenida a Diana, desearle un muy buen trabajo. Bueno, ella tiene su área bastante específica con respecto a los cursos de formación integral. Va más hacia la danza, va más hacia otro tipo de desarrollo de actividad física, y ojalá que también pueda nutrir también acá a todos ustedes. Diana también acá me imagino que conoce a muchos profesores, entrenadores. Hay muchas disciplinas que son bastante convencionales, ¿cierto? Y que se han realizado por mucho tiempo, pero a la misma vez tenemos algunas actividades que se han reformulado, ¿cierto? Para poder llegar con más cercanía a los estudiantes. ¿Ya? Tenemos algunas actividades que son hacia la vida activa, la vida saludable, juegos predeportivos, deporte adaptado. Se han ido incorporando nuevos cursos durante estos últimos años. Entonces también para que pueda compartir con los profesores y las profesoras todo el espacio, todas las dudas que puedan tener. Me imagino que ya tienen sus canales de información en el grupo WhatsApp, con Felipe, hacer las reuniones correspondientes para poder integrarte, etc. Entonces, simplemente desearte éxito. Vamos a estar trabajando a la distancia, pero igual cualquier cosa cuentas con el departamento para poder seguir trabajando, ¿ya? Así que simplemente eso, mandar un mensaje. Bueno, y a cada uno de ustedes también desear una muy buena semana. Estamos pronto ya a comenzar el primer semestre para los estudiantes de segundo año, así que ya estaríamos ya esta semana empezando a difundir la inscripción de los cursos. Entonces, eh, ya van a empezar a llegar quizás algunas consultas hacia ustedes, quizás respecto a cómo es el curso, cuáles son sus contenidos, qué es lo que van a pasar, etcétera, para poder ir respondiendo. Eso, Felipe, yo creo que estamos. No sé quién va a presentar la segunda sesión ahora. Hoy día le corresponde a Rosana trabajar la segunda actividad con respecto a de la inclusión, que fue lo que estábamos Ya, trabajando hace la perfecto, semana. perfecto. En la consulta sí va a estar también la Daniela Alburquerque, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, con eso entonces desearle a cada uno de ustedes, profe, éxito. Y bueno, profesora Rosana, le dejo ya para que pueda presentar su ponencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Desde Concón, un día de sol, pero con cuarentena tras las vacaciones de verano y los visitantes. Pero como muchas comunas de Santiago, al mal tiempo, buena cara, ¿cierto? Quiero compartir. Bien, hoy día va a ser una reunión más, una sesión de trabajo, ¿ah? Va a ser más técnica. Más allá de que no sea monólogo tampoco, ¿ah? La idea acá es compartir experiencias, es trabajar de manera colaborativa, por eso que más adelante vamos a hacer salas para que cada grupo, ¿cierto? Ojalá pueda sacarle partido a esta presentación que he preparado para que sea útil finalmente en cada curso deportivo de formación integral. Y se llama Orientaciones Pedagógicas para la Inclusión y para el Aprendizaje del Estudiantado con Discapacidad en los cursos deportivos de formación integral. El objetivo que he designado, ¿cierto?, o que he propuesto, es promover la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte, la actividad física, la recreación, mediante la difusión de conceptos, de normas, formas, como en el diseño, que es lo que vamos a trabajar puntualmente, ¿cierto?, y
la ejecución de acciones de programas educativos físicos y deportivos. La idea es elaborar una planificación de sesión. Por eso que es importante, a lo mejor voy a tirar una idea, pensando en Claudio Carosi, que hay una estudiante que tiene discapacidad visual, ella es ciega total, se llama Pamela Aquino, y ella manifiesta su deseo de participar en ese curso. Entonces, a lo mejor, como indicación o recomendación, sería bueno que Claudio trabajara en el dominio de funcionalidad de visión, cosa de preparar, ¿cierto?, anticipar su curso con algunas estrategias metodológicas para recibir a este estudiante cuando volvamos a la presencialidad, ¿cierto?, y ella quiera cursar este programa, esta asignatura con Claudio. Un ejemplo. Bien, ¿cómo llegamos a este documento? Yo hoy día en la mañana les compartí no solamente la presentación, sino que también 4 documentos que ha sido fruto de un arduo trabajo. Este documento, el que más tiene son 16 páginas, que es el de discapacidad física, 12 el de visión, 9 el de TEA, ¿cierto?, trastorno espectro autista, y 8 páginas el de audición. Este trabajo, estos documentos, dan respuesta a uno de los hitos que yo tenía como proyecto, del cual fui contratada, al que fui convocada. Acá hay una exhaustiva revisión bibliográfica bien actualizada. No solamente la tecnología es dinámica, sí, sino que las ciencias de la motricidad también hay aportes significativos, ¿cierto?, en términos de bibliografía. También este documento tuvo la revisión de docentes expertos y por dominio de funcionalidad. Por nombrar algunos, jefe de unidad de deporte adaptado inclusivo del Ministerio del Deporte, Patricio Delgado, Daniela González, kinesióloga, Daniela Alburquenque, ¿cierto?, de formación integral y de inclusión, docentes específicos, ¿cierto?, de trastorno específico, los TEA, y también, por ejemplo, acá en deporte le quiero agradecer de manera pública a Cristian Espíndola, que tiene una larga experiencia y trayectoria, ¿cierto?, del trabajo con discapacidad física. También estos documentos tuvieron la otra mirada, y esto lo aprendí acá en USACH, del cual tengo que decirlo que hay una triangulación importante que no es antojadiza, ¿cierto?, sino que se implican a varios actores, y también hubo una revisión del propio estudiantado con discapacidad. Sin ir más lejos, el presidente del CEDIS, que él tiene discapacidad visual, él lo revisó y hizo los comentarios, ¿cierto?, y las sugerencias. Carolina Santiago, una chica, una estudiante hipoacúsica, también hizo sus sugerencias. Juan Pacheco, un estudiante con discapacidad física, ¿cierto? Y eso es importante también mencionarlo. Viene la revisión luego de la Dirección de Formación Integral e Inclusión, ¿cierto?, con su equipo, no solamente Daniela, y hoy día nos corresponde a nosotros como cuerpo docente de los CDFI hacer la revisión y poner las mejoras. Este documento no debiera estar acabado, es una presentación, y si cada uno va incorporando o eliminando ciertas indicaciones que no les parezcan adecuadas o no relevantes, es importante también consignarlas en el trabajo cuando lo hagamos en equipo. ¿Qué contiene este documento? La primera etapa, ¿cierto?, es una hoja, la presentación, antecedentes, la conceptualización, algunas indicaciones generales. Luego vienen estrategias de la inclusión, ¿cierto?, como identificación de necesidades educativas y o dominios de funcionalidad. Y luego elementos de acceso al currículum, como interacción social. Estas son como pautas generales de cómo abordamos a las personas con discapacidad o con dominios de funcionalidad, como las cosas, el trato. No me gusta decir cómo enfrento, por eso que tenemos que ser tan cuidadosos también desde el lenguaje. Yo abordo, yo me relaciono con un otro, yo no lo enfrento. Pautas comunicativas, tanto deportivas, ¿cierto? Y luego ya entramos a modelos propiamente tal, como adaptaciones físicas, ¿cierto?, del ambiente, el entorno, nuestras canchas, los gimnasios, ahí están las adaptaciones del entorno, los recursos materiales, los balones, las raquetas, toda la implementación deportiva propiamente tal. Y adaptaciones a la tarea, ¿cierto?, finalmente a la actividad que nosotros vamos a realizar, y hay otras sugerencias en términos de medidas de seguridad y acompañamiento. Y las últimas páginas que son anexos y referencias. Bien,
paso a la presentación. ¿Alguna pregunta hasta acá de cómo se organizó este documento, el que vamos a trabajar y que cada uno de ustedes tiene? ¿Se ve bien? Sí, Roxana. Voy a poner el acelerador porque la idea es por lo menos una media hora, ¿cierto?, de la intervención de parte mía, y luego que sea de trabajo. Yo creo que eso es mucho más nutritivo, ¿cierto? Finalmente de rescatar estas indicaciones que yo voy a dar. También les quiero comentar, yo tengo una larga trayectoria, ¿cierto?, en deporte adaptado, y en las capacitaciones nacionales son aproximadamente 10 horas por discapacidad. Entonces mi capacidad de síntesis ya se pone totalmente a prueba porque voy a tratar de abarcarlas todas. Entonces, antecedentes generales, lo vamos a ver de manera bien general, modelos y programas deportivos que existen en la actualidad para el trabajo, ¿cierto?, del deporte inclusivo, recomendaciones pedagógicas, que es lo que hablamos en el PPT anterior, y acá ya viene el trabajo particular nuestro, que va a ser una tarea colaborativa, donde ustedes van a elaborar, como mencionaba, ¿cierto?, una planificación de sesión, y luego la van a presentar por grupo. Y luego haremos un cierre de reflexión. Antecedente, no es menor cuando se habla que un 15% de la población mundial, ¿cierto?, presenta algún tipo de discapacidad. En Chile es 1 cada 3 hogares, entonces estamos cerca de alguna persona con discapacidad. Un aspecto de fundamentación es que cada vez ingresan más estudiantes a la educación superior. Este es un derecho. Y antiguamente, ¿cierto? Bueno, Daniela lo mencionó, que habían cupos, y existen todavía ciertos cupos específicos, sin dejar de mencionar estos avances que también se han hecho desde el Departamento de Deportes con la iniciativa de un cupo deportivo paralímpico. Aún estamos lejos de cumplir, ¿cierto?, con lo convencional. ¿A quién está dirigido? Si se fijan, en estas láminas hay deportes adaptados, porque cada deporte o actividad física u otras, o estas manifestaciones también, tienen su para. El básquetbol tiene su para baloncesto, natación para natación, atletismo, el para tenis, etc. Entonces es importante saber que hoy día cada deporte tiene su símil, ¿cierto?, lo que se llama para deporte. Recordar, quise poner esta diapo, es para recordar que nosotros tenemos una resolución, la 8417 de diciembre del 2019, que es reciente, del cual nuestro eje, ¿cierto?, nuestra dimensión es la C, que es vida saludable. Y cualquier programa o planificación que nosotros tengamos y que incorporemos la inclusión, no solamente asociada a discapacidad, nuestro curso, nuestra asignatura, abarcaría más ejes, ¿cierto?, más dimensiones de esta resolución. Entonces es importante también mencionar, como lo pongo acá, que no solamente es vida saludable, sino que también atención a la diversidad, inclusión y derechos humanos. ¿Cómo podemos contribuir entonces? Desde nuestro curso, no tan reducido a una dimensión o a un eje, sino que abarcar otras más. Concepto. Bueno, lo hablamos un poco en la clase anterior con Daniela, también es muy dinámico, ¿cierto? Lo más importante que hoy día se centra en el entorno, no en la persona. La persona tiene sus deficiencias, tiene sus alteraciones, pero es esta relación, ¿cierto?, que se da entre esta persona con estas características particulares, ¿cierto?, y con este entorno social, cultural, actitudinal. Y que hoy día se habla en función de los derechos. Recomendaciones desde el lenguaje. Acá hay mucho mito y también hay mucho desconocimiento, entonces no por ofender, trato de decir como minimizar, como cuando infantilizamos a los estudiantes, a los jóvenes con algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Digamos las palabras o los conceptos lo más adecuado posible, y también preguntemos para tratar de no ser peyorativo o adjetivar o estigmatizar. Esto lo mandó hoy día Daniela, un documento, y yo hice
un resumen, una hoja clara, digamos, de cómo decir. Finalmente nos referimos a personas con discapacidad, ¿ah? Física, intelectual, visual, auditiva, ¿m? No en situación de discapacidad. Otra conceptualización, el deporte adaptado. Esta diapo yo la he mostrado en otras presentaciones, porque es importante también mencionar que nosotros nos valemos como contenido del deporte adaptado, pero vamos a llegar al deporte inclusivo. Esta modalidad del deporte adaptado son aquella modalidad deportiva, ¿cierto?, que uno adecua algunas reglas, número de jugadores, algunos materiales, ¿cierto?, y que es practicado por personas con discapacidad. El deporte paralímpico es aquel de alto rendimiento. El deporte unificado lo practican las personas con déficit cognitivo, principalmente síndrome de Down, con personas con y sin discapacidad. Cuando hablemos de sin discapacidad, también se puede hablar de personas convencionales. Y acá aspiramos nosotros a transformar nuestros cursos en un deporte inclusivo, donde llegue una persona usuaria de silla de ruedas, donde llegue una persona hipoacúsica, donde llegue una persona ciega, ¿cierto? Y tengamos nosotros finalmente, más que las herramientas, que a veces son pedagógicas, nosotros muchas veces tenemos este llamado criterio personal que hoy día tiene que ser intencionado, ¿cierto? Manejar por lo menos algún tipo de conceptos, de forma, para poder dar una atención de calidad en nuestro curso. Esto lo voy a dejar yo también en un documento. Me parece interesante también incorporar, hacer un glosario de lo que significa un diseño universal, de lo que significa la educación física inclusiva, lo que significa los recursos de apoyo a aprendizaje. Acá hay todo un mundo nuevo por descubrir. Entonces es interesante también ir incorporando, implicándonos con ciertos conceptos que muchas veces están ajenos, pero que por nuestra formación profesional tenemos que conocerlos al menos. Ahí yo me comprometo en elaborar un glosario. Y también comentar que este glosario, que tiene 2 páginas, fue elaborado, yo fui convocada, esto es una nueva noticia, Marcelo, la semana pasada nuevamente fui convocada a la Mesa Nacional de Deporte Adaptado Inclusivo. Yo años atrás estaba en la mesa regional de la 5ª región, y ahora ya por 2.º año estoy convocada a la mesa nacional, lo cual para mí es un orgullo representar al Departamento de Deporte, ¿cierto?, en esta mesa donde se generan, ¿cierto?, algunas ideas, se propician algunos cursos y también algunas intervenciones a nivel nacional. Bien, estas son las principales acciones pedagógicas inclusivas. Voy a nombrar algunas. Nosotros queremos promover práctica deportiva en contextos educativos. Ojalá que el curso de fútbol, ¿cierto?, pueda vivenciar, antes que llegue un estudiante con discapacidad física o con discapacidad visual o cualquier otra, ¿cierto?, poder vivenciar al menos algo con el resto de su estudiantado convencional. También pretendemos, ¿cierto?, es pretencioso esto, mejorar y ampliar nuestros conocimientos en materia de formación integral, deporte y discapacidad. Y no es tan pretencioso, sino que ya estamos convocados a hacerlo. Las personas con discapacidad nos han acompañado a lo largo de la historia. Somos nosotros los que hemos invisibilizado, y hoy día hay una discriminación positiva hacia la temática. Entonces tenemos que aprovecharla. Entonces esto es lo que nosotros queremos y esto es lo que tenemos. Bien lo mencionó Marcelo el lunes anterior. Hace un largo proceso de elaboración, ¿cierto?, de lo que significan las compras a través de licitaciones, y contamos con balones sonoros para goalball, torball, hay de fútbol, para handball, para voleibol. Todos estos balones tienen cascabeles. Tenemos antiparras, hay sillas de ruedas para básquetbol, para handball, y las de abajo, las naranjas, son específicas, ¿cierto?, para tenis. Hay bastones, ¿cierto?, para simular una condición de discapacidad física, por ejemplo, una amputación. Puedo jugar, y ahí existe, ¿cierto?, el fútbol para amputados, para personas amputadas. Entonces la idea es sensibilizando, puedo simular o luego utilizarlo, digamos,
las propias personas con este tipo de discapacidad. Y también llegaron tableros, o se compraron, mejor dicho, tableros de ajedrez para personas con discapacidad visual. Este material está disponible. Ah, perdón, y me faltó una rampa de acceso, ¿cierto? Para sillas deportivas. O sillas convencionales, mientras no tengamos las rampas arquitectónicas propiamente tal de acceso a los recintos deportivos. Bien, si voy muy rápido me avisan. Recuerden que esto no sea monólogo. Existen modelos de intervención, modelos deportivos. Cuando uno hace la mirada, ¿cierto?, de revisión bibliográfica, ¿cómo lo están haciendo otros países? La verdad es que yo tengo que decir que sí, Chile ha avanzado, hemos avanzado mucho en deporte adaptado y deporte paralímpico y deporte inclusivo, ¿cierto? Sin embargo, otros países nos llevan la delantera. Entonces uno también tiene que conocer cómo lo hacen otras miradas, pero también adaptarlo a su cultura. Existe un modelo que se llama TRI, que habla de el estilo de enseñanza, las reglas, el equipamiento y el ambiente, el espacio. Como que esas son las 4 características generales para hacer las adecuaciones, ¿cierto? Los ajustes razonables que se llaman, en mi curso propiamente tal, mi curso deportivo, y que se deberá dar, digamos, de manera, teniendo estos 4 elementos, yo debiera hacer mi curso sin dificultades. Entonces, material, por ejemplo, los balones sonoros, o bien balones grandes o balones más livianos, pensando, ¿cierto?, en las particularidades después de cada estudiante. Las reglas, perdón, los estilos de enseñanza, que sean de agrupaciones pequeñas, ¿cierto?, a partir de pequeños grupos a grandes grupos. Hay algunas que son como de literatura general, ¿cierto?, que sea analítico, luego sintético, ¿cierto? Hay indicaciones, lo vuelvo a mencionar, de autores comunes, pero esto está acotado a discapacidad. Las reglas, simplificar o modificarlas, permitir más botes, por ejemplo, si es un deporte con balón, modificar el número de jugadores, reducir las distancias, reducir el tiempo de juego, incluir ciertas variantes, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy mencionando, de nuevo, existen otros libros, pero es bueno cuando uno ve este modelo, ¿cierto?, que es para discapacidad cognitiva, es transferible a un tipo de discapacidad en particular. Existen 2 modelos más que me gustaría mencionarlos. Es el modelo STEP, que habla del programa de deporte en Estados Unidos, perdón, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, y lo adapta Raúl Reina y Álvaro Roldal, que son referentes en deporte adaptado inclusivo. Y si se fijan, también habla de dónde vamos a hacer nosotros nuestras adecuaciones curriculares. En el espacio, nuevamente, el ambiente, el entorno, modificar las áreas a trabajar, ¿cierto? Incrementarlas, reducirlas, superficies lisas, si estoy trabajando con una persona usuaria de silla de ruedas, utilizar porterías más grandes, trabajar más cerca de la red, bajar la red si es necesario, como otras indicaciones. Nuevamente habla de la importancia de los materiales. La universidad, ¿cierto?, el departamento de deporte ya cuenta con su material deportivo específico. También algunos son equipamientos, por ejemplo, algunas personas con discapacidad física pueden utilizar unos guantes con adhesivo, algunos velcros, hay elementos, ¿cierto?, que también se pueden realizar para mejorar el uso de este tipo de material. Habla de la tarea, nuevamente se habla de la tarea, ¿cierto?, que es la actividad nuestra, propiamente tal que estamos trabajando, y habla de personas, personas entendiendo no solamente el estudiante, sino que todo el estudiantado, todos los que conforman mi curso, que son tutores, se llaman asistencias, o buddies, ¿cierto?, que son una persona que uno encuentre que tenga algún tipo de características para colaborar o hacer el acompañamiento a este estudiante con discapacidad. Y ojalá también rotarlo, para no cansarlo, no
que asuma toda esa responsabilidad, lo que significa ser un apoyo tutor, que finalmente también es parte de nuestra tarea. Y si se fijan en este modelo SEMA, este modelo, ¿cierto?, es del 2011, de Williamson, y también está hablando en términos de 3 ejes, de la tarea nuevamente, de la persona y el entorno. Este modelo SEMA se acerca más un poco a lo que habló Daniela, a la clasificación internacional de la funcionalidad y la salud, de las famosas CIF. Finalmente es cómo minimizamos, ¿cierto?, estas barreras físicas, ¿cierto?, actitudinales o del entorno, arquitectónicas, ¿cierto?, para favorecer la inclusión de las personas en nuestros cursos propiamente tal. Bien, ya entramos en materia. ¿A qué persona está dirigido? Cuando hablamos de discapacidad, la verdad es que, o la palabra inclusión es mucho más amplia, ¿no? Hoy día hablamos de inclusión de género, de etnias, grupos religiosos, pero esto está orientado a discapacidad. Pero también la bibliografía nos habla de dominios de funcionalidad. Entonces podemos hablar de ambas, pero con esta nueva mirada de este remanente, ¿cierto?, de lo que las personas, digamos, nosotros no vamos a trabajar con su o desde su discapacidad, vamos a trabajar desde su funcionalidad. Esa es la mirada diferente que quiero hacer énfasis. Y si bien existen varias clasificaciones en términos de discapacidad física, yo escogí a este autor porque me parece como una mirada más global de las personas que nosotros vamos a atender, y que no es menor. Según el origen de discapacidad, encontramos clasificación de tipo cerebral, muscular, espinal y osteoarticular. PC significa parálisis cerebral, DC es daño cerebral adquirido, ¿cierto?, a través de un trauma, un accidente, están los accidentes vasculares encefálicos, traumatismos encefalocranianos o tumores, ¿ya? Estos estarían en esta línea, digamos. Muscular, distrofia muscular. Espinal, lesiones medulares. Acá pueden ser congénitas o adquiridos. Y cuando uno logra, cuando yo hago clase a los estudiantes y digo que las estadísticas en Chile dicen que la más alta causa que origina cierta discapacidad física son de los jóvenes asociados a accidentes automovilísticos, digamos traumas. Entonces también ahí uno empieza a hacer como luces de alerta que cualquier persona, cualquiera de nosotros es potencial persona con discapacidad. Entonces nuestra mirada también ahí es un poquito más alerta. Y la última clasificación en términos osteoarticulares, ¿cierto? Están las amputaciones. El documento dice según segmento, ¿cierto?, afectado, miembro superior, inferior, etc. Y me acuerdo de una pregunta que hizo Carlos, parece, pensando en una persona con joroba. Yo creo que cabe acá en las alteraciones anatómicas, que son las mal llamadas, de nuevo, malformaciones. Es más fácil, es más amigable, y un término técnico también decir las alteraciones anatómicas. Y dentro de otras, artritis. De nuevo, les vuelvo a mencionar, existen varias clasificaciones, pero cuento que esta es como más didáctica. En una página yo logro, o en una plana, logro visualizar el espectro gigante de lo que significa las personas con discapacidad física. Recomendaciones. Acá van nuestras recomendaciones pedagógicas. Primero, conocer el estado de salud a nivel, en contexto escolar, en un contexto educativo. Existen unos diagnósticos que se llaman formularios únicos, ¿cierto?, donde son una mirada multidisciplinar que dan las características de la persona. Muchas veces uno no anda con el diagnóstico o no lo pide, pero sería una sugerencia, ¿cierto?, conocer la condición de salud y ojalá una historia de sus antecedentes deportivos, si practicó o no practicó, para saber con qué persona, ¿cierto?, como su historial, ojalá a través de una entrevista, o le pido, no sé, algún tipo de documentación, para yo hacerme la idea qué persona es la que yo voy a tener en mi curso. Si es usuario de silla de ruedas,
procurar la estabilidad de esta silla de rueda, ¿cierto? Los anclajes, si están mucho periodos que estén sentados, ojalá sacarlo también de la silla. La natación es excelente, nace como medio de rehabilitación, luego recreativo, formativo, y se dan cuenta que después son tan buenos que me dedico, ¿cierto?, al deporte de alto rendimiento. Debemos favorecer la marcha, el equilibrio, el tono muscular, ¿sí? Y evitar esto en términos súper generales, porque las guías lo tiene, como lo mencioné, en 10 aspectos. Yo lo estoy haciendo una hoja para dar indicaciones súper generales de lo que vamos a trabajar luego en las salas y en los grupos. Evitar riesgos de choque, fricciones o golpes en las partes, ¿cierto?, o los miembros afectados. Si bien es cierto, el deporte, yo creo que las mayores caídas desde un niño, un joven, un adulto, es la práctica deportiva. No quiero decir que nosotros queramos, ¿cierto?, que existan estas fricciones, estos choques, pero hay deportes que son de más contacto, que son más aguerridos, ¿cierto?, y que requieren este contacto físico. Y la verdad es que las personas con discapacidad nos sorprenden porque para ellos es común, ¿cierto?, las caídas, es común los choques, es común golpearse, pero nosotros es parte de nuestro cuidado profesional, ¿cierto?, el tratar de evitarlo por lo menos. Bien, nos vamos a discapacidad visual. La visión es una alteración, ¿cierto?, de los órganos de la visión, de la estructura o de funciones asociadas. Es una reducción o ausencia de visión, y acá vamos a encontrar a personas ciegas y personas baja visión. En términos deportivos, me faltó decirlo también en discapacidad física, existen clasificaciones deportivas, propiamente tal. La discapacidad física tiene 10 tipos de clasificación. La visual tiene 3. B1 es que llegan a percibir, ¿cierto?, algo de luz, alcanzan, pero no alcanzan a reconocer la forma de una mano, pero algunos tienen alguna percepción lumínica, y eso es suficiente, ¿cierto?, para orientarse dónde está el gimnasio, dónde está la cancha, dónde están las personas, dado su rehabilitación en términos visuales. Sin ser oftalmólogo, ¿cierto?, porque esto lo hace un oftalmólogo deportivo, una persona que se especializó en hacer las clasificaciones. Nosotros en términos súper generales, yo le llamo una capacitación express, un B2, por ejemplo, es capaz, si tú le muestras una mano a 50 centímetros de distancia, si él es capaz de reconocer una mano en cualquier distancia y dirección, ¿cierto?, o en términos también coloquiales, si él es capaz de leer el celular, ¿cierto?, en macrotipo, letras grandes, él corresponde a una clasificación B2. Y un B3, yo quise poner una persona albina, que ellos tienen un buen nivel de funcionalidad visual, ¿cierto? Corresponde a categoría B3. Él es capaz de contar dedos, digamos, a esta misma distancia, 50 centímetros que yo pongo la mano, si pongo dedos, ¿cuántos dedos tengo acá? ¿Cuánto él es capaz de leerlo? Él corresponde a esta categoría B3. ¿Por qué es importante saberlo? Porque finalmente las adecuaciones que yo voy a hacer en mi curso, en mi tarea, la planificación de las actividades, va a ser diferente. Si yo estoy en un gimnasio con un balón azul y el piso es azul, a una persona baja visión no le estoy ayudando. Algo tan simple como una adecuación en términos del material, yo puedo ponerle al mismo balón azul unas winchas amarillas, ¿cierto?, que es el mejor color de contraste que tienen para trabajar, y eso va a ayudar a que él pueda reconocer ese material y pueda participar plenamente en igualdad de condiciones con el resto del estudiantado. Por eso es importante, sin ser oftalmólogo, determinar por dónde ve, si su visión es periférica, si es central, ¿cierto?, si ve sombras, si ve colores, porque hay muchas, en el documento yo quise poner me parece que son 8 indicaciones generales de los diagnósticos más comunes, más frecuentes de las personas con discapacidad visual en este caso. Entonces, para nosotros, de nuevo, sin ahondar mayormente en su diagnóstico, es importante reconocer esta persona con discapacidad visual que llega a mi curso,
qué características son las que tiene. ¿Mm? Orientaciones. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, dijimos que está el lenguaje, ¿cierto? La comunicación, sobre todo la discapacidad visual, que es un poco compleja porque requiere desde el desplazamiento, que se llaman técnicas de orientación y movilidad, que son particulares para que él tenga una deambulación o una plena autonomía, digamos, en la actividad de la vida diaria, pero también en términos deportivos. Y la verdad es que un estudiante que ya llega a la educación superior ya ha pasado por procesos, ¿ah? Ha pasado por procesos de rehabilitación, ha pasado por procesos educativos importantes, hay un buen apoyo familiar. Entonces, sí, efectivamente, él podría participar sin problemas, voy a poner entre comillas, en nuestros cursos. Pero muchas veces nosotros no nos sentimos, ¿cierto?, con esas herramientas. ¿Cómo lo hago yo para atender a un estudiante ciego total en mi curso? ¿Mm? Entonces existen estas orientaciones pedagógicas. En términos de la estructura, ¿cierto? Cuando trabajamos en estaciones, a lo mejor el dejarlo más tiempo para no hacer estos cambios tan rápidos que nosotros podemos hacer dentro de nuestra clase. ¿Mm? Por ejemplo, métodos de guía, nuevamente, el apoyo, ¿cierto?, de un acompañamiento de tutor, de un compañero, ojalá primero el profesor, para que el resto de los compañeros también aprendan cómo se hace. La organización espacial. La verdad es que las personas con discapacidad visual, de las cuales yo me he especializado un poco más, ¿cierto? Nuestros entornos no son amigables. Hay que reconocer, ¿cierto?, que las puertas son estrechas, ir a los camarines, ¿cierto?, hay muchas puertas, hay poca indicación, hay colores de contraste, pero toda esa parte a lo mejor se puede hacer de manera previa. Entonces nosotros también tenemos que considerarlo, como ir al gimnasio. Le puedo mandar hoy día, existe la tecnología, le mando un WhatsApp audio y le doy las indicaciones, siempre considerando algunas referencias. Tú vas a llegar a esta puerta, de que a la derecha, ¿cierto? Utilizar los conceptos de lateralidad. También en términos deportivos se utiliza mucho el reloj, ¿cierto? A las 12 tienes que lanzar el balón, a las 3 tienes la presa, busca con tu mano izquierda a las 9, pon tu pie en el 6. Entonces hay técnicas que son simples, pero que no tenemos por qué conocerlas para mejorar, ¿cierto?, nuestros cursos. Para una persona baja visión, por ejemplo, acá en ubicación estable en el espacio, esto es, de nuevo, es como común. Cuando nosotros estamos en un lugar abierto, nosotros nos ubicamos y ojalá el curso dispuesto en U para dar las indicaciones generales, ¿cierto? Entonces, evitar ellos contraluz o que utilicen algún tipo de jockey, ¿cierto?, para tener estas percepciones lumínicas que muchas veces, más que ayudar en entornos abiertos, les dificulta, ¿cierto? O también ubicarnos, como dice acá, permanecer dentro de su campo visual, porque de nuevo hay diagnósticos que dice, esta persona tiene una visión tubular. Entonces, si yo me pongo a los costados, la periferia no nos va a ver. Esta imagen que se alcanza a visualizar es para trote, para atletismo principalmente, pero que puede ser utilizado en todo el tipo de actividades. Yo sé que ustedes lo hicieron también con Patricio Delgado, ¿cierto? Donde se utilizan cuerdas, ¿cierto? Para tratar, caminar, saltar, digamos, con una persona con discapacidad visual. En la discapacidad cognitiva o intelectual, nos vamos a referir solamente a trastornos del espectro autista, que son estos estudiantes que ingresan a la universidad. Y muchas veces ingresan ellos por la PTU, por ingreso común, convencional. La verdad es que el mundo de este espectro autista que se llama, ¿cierto?, porque es un espectro, se habla como de un arco iris, que puede ser leve, ¿cierto? Hoy día se habla de niveles. Ellos están diferenciados, depende del apoyo que se requiera, en nivel 1, 2 y 3. Nosotros generalmente vamos a encontrar estudiantes con nivel 1, es decir, que requieran pocos apoyos o pocos ajustes razonables para poder cursar las clases propiamente tal, o nuestros cursos deportivos, ¿cierto?, en otras condiciones, en otras aulas patio, o aulas gimnasios, aulas canchas.
Y la verdad es que más allá de su característica, porque siempre hablamos, ¿cierto?, de un estudiante que tiene alteraciones, efectivamente, ¿cierto?, de comunicación, de comportamiento, de intereses restringidos. Ellos tienen cierto, y esto es durante todo su ciclo vital, uno tiene dificultades como habilidades sociales. Yo me quiero centrar en los puntos fuertes. Como estamos hablando que nuestra mirada debe ser desde la funcionalidad, la verdad es que un estudiante TEA tienen una inteligencia normal o superior, generalmente superior para ingresar a la universidad. Tienen un muy buen nivel de lenguaje, de memoria, excepcional. Tienen un buen procesamiento visual. Ellos se dice que escanean, ¿cierto? Ellos son pensadores visuales. Entonces nuestros apoyos van a ser, finalmente, como dijo Diana un poco, con el uso de la tecnología. Le puedo mandar la clase antes, cosa que él sepa, ¿cierto? Anticipar para reducir estas características, ¿cierto? Que ellos son, ¿cómo decirlo? Uno dice como inflexibles, ¿cierto? En su postura, pero no es que sean inflexibles, sino que ellos tienen intereses restringidos. Yo voy a hacer cierto deporte porque es bueno para la salud y además si uno logra conectar una experiencia significativa, ellos lo van a hacer, pero con más responsabilidad o más, a veces uno dice estos TOC, ¿cierto? Ellos lo hacen con mucha más minuciosidad o rigurosidad que un estudiante común. Ellos tienen orden, tienen una estructura. Entonces, estas son las propuestas para un estudiante TEA. Y yo creo que cuando revisamos, ¿cierto?, los cursos, cuando ustedes mandan los videos o muchas veces estos reforzamientos tipo panel o estas figuras, ¿cierto?, de la clase, no solamente le va a ayudar al estudiante TEA, sino que ahí está la atención a la diversidad. Cuando uno logra entender que lo que yo le hago, preparo o intenciono para un estudiante en particular, le puede servir a mucho estudiantado, ¿cierto? Si yo lo hago a través de láminas, pongo en esta estación este tipo de trabajo, créame que hay otro que va a decir, esto es lo que quería el profesor. Entonces no solamente va a servir para un TEA, va a servir para muchos también. Como organización de nuestra clase, ¿cierto? Otorgar ojalá la información por adelantado, niveles altos de estructura, ¿cierto? Ojalá las reglas, deje el material cuando esté en una sala de pesa, cuando deje ocupar el material, por favor, déjalo en tal lugar para que no se corra, por seguridad, por tu seguridad, ¿no? Y asegurar la constatación de las instrucciones. No tengamos temor porque muchas veces dice, pero él no entiende. O yo siempre digo, parte desde uno como docente. Yo di la indicación clara, ¿me entendiste efectivamente? Entonces, también partamos por esos cambios, nuevamente desde nuestras prácticas docentes. Diferenciación curricular. Proveer un lugar de descanso, de referencia, esto es súper importante, aunque yo creo que todos necesitamos, cualquier persona convencional, profesor, estudiante, hoy día necesitamos un lugar de referencia. Muchas veces estamos alterados, cansados, entonces, bueno, si veo que hay esas pausas que son naturales y que son convenientes, parte de nuestro plan de entrenamiento, bueno, también tener un espacio de descanso de orden emocional. Entonces, estos estudiantes decir, cuando te sientas cansado, abrumado, y antes que llegue una crisis, ¿cierto? Bueno, este va a ser tu lugar, este va a ser tu refugio. Ojalá animarlo a hacer actividades grupales, primero en pareja, pequeños grupos, grandes grupos, porque las personas con esta condición, con TEA, ellos trabajan de manera excelente, pero de manera individual, no colectiva. Otras consideraciones, que es lo que yo mencionaba acá a través de los pictogramas, ¿cierto? O láminas o imágenes. Ellos son pensadores visuales. Y ojalá anticipar estos cambios. Es decir, vamos a trabajar de tal manera, nuestra clase va a ser de esta manera, a la mitad de la clase van a tener un descanso, a posterior voy a hacer una evaluación formativa, cosa que cada uno sepa lo que va. Hoy día las teorías de educación dicen que cuando uno prepara es como cuando uno da el objetivo de la clase. El estudiante se prepara, esto es lo que voy a hacer hoy día, a esto me preparo hoy día, no una incertidumbre. Bien, esta es la última que voy a
dar como recomendaciones que es para personas con discapacidad auditiva o dominio de la funcionalidad audición. Acá encontramos primero también el concepto, ¿cierto? Y acá me hizo una indicación una profesora que trabaja con niños, niñas, adolescentes con sordos, que cuando hablamos de una discapacidad ellos presentan dificultad en la comunicación funcional, pero es con nuestro mundo común, nuestro mundo convencional, porque ellos no tienen problemas de comunicación en su entorno, ¿cierto? Por eso que Daniel Alburquín que hablaba de la comunidad sorda, y que se habla de lengua de señas, es otro idioma. Entonces, finalmente, como las barreras son del entorno, las barreras son sociales, nosotros debiéramos conocer los básicos de una lengua de señas, ¿cierto? Y acá yo quise dejarles un hola, el muchas gracias, el por favor, hay cosas que son de sentido común. Es como cuando uno, me acuerdo que Marcelo Soto me decía que él tuvo una barrera comunicacional con un estudiante de Francia, de intercambio. Si yo no sé francés, le voy a decir, voy a correr. Hay cosas que son universales, pero la verdad es que nosotros también debiéramos tener un manejo general, global, de lo que es la lengua de señas para comunicarnos con ellos. Sin embargo, son ellos los que se adaptan a nuestro entorno. Carolina Santiago, ¿cierto? Que es una estudiante hipoacúsica, ella fue a hacer deporte. Y me dijo, Rosana, me voy a sacar el audífono, ¿cierto? Que es su prótesis. Y el deporte que hicimos fue golbol, entonces era sordo ciega, porque no escuchaba, se saca su audífono y no podía participar. Pero ahí uno busca otros mecanismos, y era el tacto. Entonces yo cada vez que la tocaba, era cuando ella tenía que tomar el balón y lanzarlo. Entonces, créanme que de nuevo, hay cosas que lo da, no debiera darlo la intuición, debiera darlo, ¿cierto? La información, debiera darlo la recomendación pedagógica de cómo abordar una mejor clase con estos estudiantes en particular. ¿Mm? Ahora, en Argentina salió una ley desde educación básica, los chicos deben tener lengua de señas. Nosotros estamos lejos todavía de tener algún tipo de capacitación, pero créanme que siempre están dando estos cursos. Ahora, yo los he tomado, pero también es como el idioma. Si no lo uso de manera frecuente, también no lo pierde. Pero las indicaciones que vienen a continuación, si se fijan también, son bien didácticas. El uso de recursos como utilizar pañuelos, tarjetas, pizarras, poner paneles de lo que yo voy a hacer con las personas hipoacúsicas, hablar de frente, ojalá no taparse la boca, ¿cierto? Indicaciones precisas, concisas. Ahora, ellos, de manera general, pueden presentar cierta ansiedad por lo que voy a un curso, voy a un gimnasio, voy a una sala de pesas. Entonces también ahí está nuestro acercamiento, ¿cierto?, de motivación y también afectiva emocional. Hoy día se habla tanto de esta educación emocional que está latente, ¿cierto?, pero que hoy día tiene que ser explícita, de acogida también, de entender, de ser, nosotros escuchamos harto a nuestro estudiantado en general. La número 5 habla de norma y seguridad, que es lo que hablábamos, que estamos, nosotros somos los que debemos cuidar la integridad física y emocional de nuestro estudiantado, ¿cierto? Y en este caso en particular, aquellos que usan sus prótesis, no solamente auditivas, sino que también, yo a Juan le he preguntado directamente, que por qué no usa prótesis. Y la verdad es que hay cosas que son médicas o de gusto, de uso, ¿cierto? Pero también de cómo cuidarlas, si bien es cierto, yo no voy a saber en qué momento ajustarla porque eso lo saben ellos. También nosotros recordar, ¿cierto? Ajusta la prótesis, recuerda la prótesis. También es parte de nuestro nuevo vocabulario cuando hablamos de deporte inclusivo. Utilizar nuevas estrategias, ¿cierto?, de interacción en nuestra comunicación. Y me voy a meter un poco en la planificación ya, pensando que las mejores o las mayores indicaciones se dan en términos de la evaluación, no así de las estrategias metodológicas. Yo creo que todos tenemos más o menos algunas indicaciones, como lo que yo les hablaba anteriormente, que son de otro tipo de bibliografía, que voy a hacerlo de la tarea, ¿cierto?, de la agrupación de nuestros cursos,
en términos de la utilización de los materiales, de minimizar las canchas, optimizar las canchas, reducir, qué sé yo, ampliar, sino que acá en términos de evaluación, de reducir, ojalá, ¿cierto? La evaluación que yo voy a tener o la prueba, ojalá parcelarla, darle más tiempo, siempre es otorgar más tiempo, es la sugerencia, y es de común acuerdo con el estudiante, porque muchas veces uno dice, sí, este chico, es cierto que es usuario de silla de ruedas, está en este deporte, le voy a dar más tiempo, y a lo mejor él es capaz de hacerlo, es parte de nuestros prejuicios también, anticipar estas indicaciones, y lo mejor es conversarlo y definirlo consensuadamente con el estudiante. Muchas veces ya estamos en adecuaciones curriculares significativas cuando elimino, ¿cierto?, algunos objetivos. La verdad es que el objetivo deberá ser común para todos, pero algunos contenidos van a ser para este estudiante en particular. Entonces, de la tarea, tengo 10 tareas para la clase hoy día, a lo mejor voy a dejar 8 o 6. O en la evaluación le voy a tomar 3 y 3. Para ir cerrando y irnos a las salas, ¿hay preguntas hasta el momento? Bien, en esta página, en esta página está el resumen, es como una amalgama, ¿cierto? Una conjunción de los modelos que presenté anteriormente y por dominios de funcionalidad. Este trabajo fue realizado de la Mesa Nacional, ¿cierto? Que fue en el documento de educación física escolar y que es transferible a la educación superior también. Si se fijan, en movilidad voy a pensar en una persona usuaria de silla de ruedas, que puede tener, también puede ser una persona con usuaria de bastón, digamos, con problemas o afectación de deambulación solamente. No necesariamente uso silla de ruedas, aunque Daniel anticipaba que este año particularmente entraron estudiantes incluso de alta dependencia. Entonces son personas más complejas también de atender. Si se fijan la tarea, actividad es cierto, con indicaciones adecuadas a la condición de salud o la condición que vamos a detectar que finalmente es lo que él puede hacer. A lo mejor no puede saltar, ¿cierto? Pero sí puede maniobrar su silla, ¿cierto? En freno, en giros, en ascensiones, en entornos inestables, ¿cierto? Estoy pensando en una rampa en descenso, ¿cierto? Entonces, puedo cambiar el tipo de actividad también, no hacia el objetivo, pero sí el tipo de actividad. Ojalá en espacios lisos, ¿cierto? Amplios, libres de obstáculos, adecuando la altura, ¿cierto? Hablamos los deportes de cancha dividida, por ejemplo, ¿cierto? Bajo la red o la pongo en diagonal para que todos tengan acceso. Utilizar un material adecuado. Para ello, ¿cierto? Estos velcro, los guantes, algún tipo de balón más grande o más ligero, más liviano. Hablamos acá de los recursos de apoyo, ¿cierto? Que pueden ser tutor o guías. Que es bueno hacer esta rotativa. Yo creo que hoy día estas nuevas generaciones, ellos son súper conscientes de lo que significa un otro diferente. Y la verdad es que ellos no tienen problemas en colaborar. Y la organización del grupo, bueno, también ahí está según las estrategias o los estilos de enseñanza que tenga el profesor o la profesora. Generalmente nosotros estamos con grupos numerosos, ¿cierto? Pero para dar indicaciones generales de la clase estamos todos, o luego doy una indicación y uno se va paseando por los grupos para ver, constatar si efectivamente están haciendo el tipo de actividad que ustedes planificaron para ellos. Y esta es como una diapo de apoyo, digamos, de todas las indicaciones para los 4 dominios de funcionalidad. Bien, para ir cerrando, el trabajo que viene a continuación va a ser de cada grupo. Entonces el grupo 1 va a trabajar con discapacidad física o movilidad. Hablemos en términos funcionales. Grupo 1, entonces, movilidad. Grupo 2, visión. Grupo 3, audición.
hipoacusia o sordo, persona sorda, estudiante, siempre la persona primero, después su adjetivo. Y 4, TEA. Cabe mencionar que en la clasificación de cognición también está, bueno, obviamente a la universidad no ingresan chicos con discapacidad, con déficit intelectual, pero sí dentro de esta clasificación están las enfermedades mentales, ¿cierto? Donde hay alteraciones emocionales también. Lo que pasa es que uno no anda con el rótulo, acá no se pone soy bipolar, tengo esquizofrenia, o tengo un episodio, ¿cierto? Tengo un estrés, tengo una depresión mayor, etcétera. Pero finalmente porque socialmente no está estigmatizado, entonces nosotros no lo decimos, pero muchas veces nosotros decimos, esta chica tiene algo, este estudiante algo tiene, y cuando logramos ahondar un poco, nos damos cuenta que sí hay un diagnóstico detrás, y podemos adelantar tanto cuando conocemos ese diagnóstico, ¿cierto? O esa conversación más sincera, decir, esto tengo, porque a partir de ello puedo buscar estrategias, ¿cierto? Propias, personales o de otros profesionales, como lo hice yo buscando, ¿cierto? Otros docentes para enriquecer el trabajo. Entonces también es bueno lo que les menciono. Entonces, nos vamos a sala, escogemos un curso, yo creo que por el tiempo es mejor escoger un solo curso. Si estoy trabajando con Felipe, Claudio, Diana y yo, a lo mejor vamos a escoger a Claudio, ¿ya? Entonces, todos vamos a aportar al curso de Claudio y vamos a elaborar una planificación tomando en cuenta la identificación, ¿cierto?, de esas necesidades educativas particulares, los elementos de acceso al currículum, digamos, qué indicación, ¿cierto?, voy a tener. Por ejemplo, a una persona ciega, lo toco, le digo mi nombre, voy a tener cuidado, ¿cierto?, con el tipo de material, de no dejarlo desordenado porque se puede caer, algunas indicaciones como generales, ¿cierto? Y otras específicas ya en relación de qué adecuaciones voy a hacer del entorno, de qué tipo de material es adecuado para trabajar con ese estudiante en particular, qué indicaciones o adecuaciones o ajustes razonables voy a hacer en la tarea, cuáles van a ser mis estrategias metodológicas, qué medidas de seguridad y acompañamiento voy a tener con ese tipo de dominio y funcionalidad en particular, y evaluación en términos bien globales, en términos bien generales, que es lo que yo les mencionaba. Es parcelar la evaluación, si les voy a dar más tiempo, etcétera, u otras que ustedes tienen conveniente. ¿Alguna pregunta en términos del trabajo que vamos a desarrollar en las salas? Vamos a tener 10 minutos. 10 minutos para elaborar esta propuesta de un deporte y de una planificación de sesión. Y luego vamos a volver al grupo, ¿cierto?, al plenario, para poder identificar y poder mostrar qué es lo que trabajaron por grupo y con qué dominio de funcionalidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Parece que no. Felipe, ¿los grupos? ¿Lo pusiste para hacer de manera automática? Sí, sí. Cuando quiera entonces. Demos entonces. Sí. ¿Hay algún formato o algo? ¿O es la planificación? La planificación, por eso era importante, yo igual mandé un formato de planificación, pero la que yo mandé está incluso contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, está muy al detalle, pero si ustedes quieren obviar algunas, me interesa que finalmente podamos tener algunas herramientas para trabajar con ese estudiante en particular y no con otro. Trabajamos con el modelo que yo mandé por mail entonces, para que no busque el tuyo. Sí. Bien. Estimados, 10 minutos entonces para elaborar una planificación de sesión, ¿ya? Y no tengamos temor a equivocarnos acá, porque en eso consiste finalmente, no demonicemos el error es el primer agente de cambio, ¿cierto? Para que nosotros mismos o yo pueda
dar las indicaciones de cuáles las orientaciones para mejorar nuestra planificación de sesión. Demo. Felipe, ¿y cómo te saco a ti? ¿O tú te sales? Ahí Ok. yo después me salgo. Sí, después me salgo. Grupo 1. Lo anoto mejor en el chat. Es que tienen que salir aceptar la sala. Tienen que ir aceptando la sala para que se vayan, Voy a poner se acá, vayan dice yendo. transmitir mensaje a todos. Voy a poner para recordar qué dominio funcionalidad le toca a cada grupo. Claudio está en el 1, entonces me gustaría que se fuera visual, visión, ¿ya? Entonces el 1 lo voy a poner en el chat. Carlitos, tienes que aceptar el grupo. El resto igual. Guille, tienes que aceptar los grupos. ¿En dónde aparece, Felipe? Te debe aparecer en la pantalla. La indicación que me dé mi par es súper importante. En esto, lo hablamos del grupo 4, hay que buscar ayuda, ¿cierto? Yo planteo esto, pero puede ser mejorado, porque yo desde que conozco a la gente, al cuerpo docente del departamento de deporte, se trabaja bien, se trabaja muy bien, pero puede ser mejorado. ¿Mm? ¿Algún grupo que le gustaría comenzar? ¿O partimos por numeral? Vamos a verlo un ratito. Nosotros, el grupo Ok, 4. listo. Voy a transformar. Presentas tú, yo comparto y tú presentas. Exacto, si tenía que ver con los estados del agua. Y el otro se transforma en animales. Oye, los invito a verlo un ratito. Del plan. Somos todos oídos. Ya. Pues vamos a ver un ratito. A ver, hay un micrófono que está abierto, me parece. Nosotros tocamos el tema del balonmano porque tuve una chica que tenía no sé cómo decirlo, ya ahora ya cada vez se me complica más. Condición. Una condición, la verdad que no era muy exagerada, pero bueno, había que tener una atención especial. Yo le decía ahí a los del grupo que estaba Juan Pablo, que él también es una ayuda que siempre tenemos, él hace la preparación física, pero bueno, se queda después en la clase, en el entrenamiento, entonces es una ayuda extra que sin eso la verdad que sería mucho más difícil dar la clase. Por eso pusimos la asignatura de balonmano, la unidad de aprendizaje, la iniciación, el objetivo del aprendizaje, habilidades coordinativas, Objetivos transversales. transversal, sí, habilidades de sociabilización, y el objetivo de la clase es el pase y la recepción, ¿sí? O el pase y va. Los contenidos conceptuales, iniciación al dominio del pase y va, ante defensas abiertas. Los contenidos, bueno, cómo se trabaja, que es con el 2 contra 2, 4 contra 4, el trabajo del pase y desmarque para recibir de una forma óptima la devolución. El pase y va, para hacerlo así medio en la jerga futbolística, es en la pared, ¿sí? Es pasar y volver a recibir. Y los contenidos actitudinales, el buen trabajo con los compañeros. Ahora que justo se me mete. Y la integración al trabajo en equipo. Las tareas de enseñanza según el momento de la clase, el inicio, el trabajo específico de integración e inclusión para la sociabilización del curso con el estudiante. Los recursos, bueno, la parte principal, no se requiere un apoyo extraordinario, porque les contaba de que la verdad que ella al principio era un poco más difícil la integración, la primera parte, pero una vez que ya entraba dentro de la clase como sí, la verdad que no todo se daba fluido, no había que estar muy encima de ella, sino en darles tips, porque a veces no escuchaba o no entendía, o
o bueno, ahí es donde Juan Pablo a lo mejor, o el que estuviera ahí en ese momento, daba como algunos tips y se le acercaba para poder guiarla. Y al final hacemos un cierre con un feedback de la clase, en la vuelta a la calma, ¿sí? Bueno, a veces si hacía falta se la incluía, o bueno, a veces por la vergüenza misma y tal, no. Solamente dejaba que la clase funcionara normal. Que en los materiales, les decía que yo tengo hay como una especie de, se puede hacer como un PowerPoint y darlo con anterioridad, de los ejercicios, de las cosas que vayamos a hacer. Y los indicadores de evaluación, no hay un indicador especial en la evaluación, salvo poner atención, que entienda y comprenda la instrucción. En eso quedamos con el grupo. Solo agregar que llegamos como grupo a la conclusión de que se requiere de un ayudante o recurso humano para las tareas específicas de inclusión o del grupo, en el fondo, de que la persona sea un poquito guiada en la situación de la integración e inclusión con el resto de sus compañeros, donde el grupo curso se genere la integración. Entonces, ¿por qué? Porque el profesor, como decía la profesora Marisa Traverso, es difícil tener que prestar atención especial tanto rato a uno solo, dejando el resto del grupo, digamos, entre comillas, votado. Entonces, por eso es importante esta especie de ayudantía con alguna persona que nos pueda servir de enlace y no tener que dejar el resto del curso por preocuparnos más de uno. Entonces, también no es desvestir un santo para vestir otro. Esa es, en el fondo, la conclusión que llegamos. Muchísimas gracias a los participantes del grupo número 4. Me gustaría, antes de dar el pase a algún comentario de otro grupo, decir que esta última reflexión es súper atingente, no solamente por el medio acuático, donde le corresponde a Marisa, sino que muchas veces un apoyo, pero un poco más profesionalizado, ¿cierto? No un compañero, no un compañero o compañera de curso, sino que pensábamos una beca de trabajo, un estudiante, un profesor en formación, ¿cierto? Buscar de verdad estos mecanismos, articular estas redes para tener un apoyo cuando de verdad se presenta un estudiante con alguna condición o con algún dominio de funcionalidad que lo requiera. Porque nuestra mirada con 30, con 40 es el bien común, pero también corresponde, este estudiante también es parte de nuestra clase. ¿Algún comentario general que alguno de ustedes quiera hacer en relación a la propuesta de este grupo? Para pasar a otro grupo. ¿No? Bien, grupo 1, veo a Claudio. Sí. Ok. ¿Se ve? Sí. Perfecto, te escuchamos. Ya. Bueno, nuestro caso es un niño o una niña con ceguera. La unidad es aprendiendo a escalar. El objetivo de aprendizaje es aprender las técnicas básicas de escalada, como de menos a más. Los objetivos fundamentales transversales son la responsabilidad, el compromiso por el deporte y generar hábitos de constancia deportiva, porque consideramos que es muy importante movilizar al estudiante a que pueda seguir realizando el deporte pase lo que pase, estemos o no estemos. Objetivo de la clase, conocer las técnicas básicas de movimiento del centro de gravedad, como algo muy elemental para que empiece a relacionarse con el espacio. Contenidos conceptuales, seguridad a la hora de escalar, que en el fondo tiene que ver también con el espacio, de dónde va a caer, qué es lo que lo va a sujetar, y darle la confianza que durante la clase no le va a pasar nada. Los contenidos procedimentales, respetar las normas de seguridad básicas que ojalá puedan estar escritas con estos relieves y todo, y que los puedan entender. Los contenidos actitudinales, la aplicación e integración de los conceptos teóricos, que básicamente para esta clase son de seguridad. Como igual entendemos que es como el primer acercamiento con el estudiante que podríamos tener. Y bueno, como ya yendo a la clase, las tareas de enseñanza según el momento de la clase, primero una evaluación diagnóstica para saber
cómo está pensando, si está bien psicológicamente, porque lo conversábamos también con los colegas, hay muchas personas que a veces además de la discapacidad vienen con una rabia o vienen con un problema ahí de control de emociones, entonces para la escalada es súper necesario estar llano, igual que para cualquier otro deporte, pero aquí incluso el tema de la seguridad es importante, así que hay que observarlo muy bien antes de ponerlo a hacer una tarea vital, digamos. Conocer el equipo técnico de escalada deportiva, entregarle el equipo a cada estudiante, nos vamos a basar en el tacto, que pueda tocar harto, que pueda moverse harto en el espacio, que se lo coloque, que toque donde va a caer y que lo describa, que describa lo que está tocando. Y por último, en que no lo alcanzamos a escribir acá, reflexiones finales acerca de cómo se sintió en la clase. Y como una actividad también ahí que no ha resultado, es que todos puedan escalar vendados para también saber y reconocer al par, que a veces es súper bueno para poder integrarlo. Si bien lo que dice Mario es muy interesante de que uno a veces se pueda descuidar del resto de la clase, también es súper importante que la clase lo integre de manera que si no puedo tener un ayudante técnico, por lo menos todos puedan sentir o pasar por eso que esta persona tiene como condición. Así que eso lo consideramos también importante ahí. Recursos y materiales, bueno, el equipo técnico propiamente tal de la escalada, cascos, zapatillas, mosquetones, qué sé yo. Indicadores de evaluación, que dé una explicación técnica del elemento que tiene en sus manos, que explique su importancia y que lo utilice, en el fondo, que pueda demostrar que sabe. Y eso es a través del tacto y también de los conocimientos que pudo haber adquirido en su clase. No sé si los colegas quieren agregar algo, pero intenté de poner en perspectiva las cosas que hablamos. Eso, Rosana. Me gustaría destacar dos cosas. La primera que tú mencionas de también hacer partícipe, implicar al estudiantado, se llama eso inclusión inversa, que también es bueno. Yo creo que eso hoy día ha tomado mucha importancia porque es parte de la innovación educativa, porque claro, para ellos no es común, ¿cierto?, ponerse una venda y vivenciar una condición diferente. Es como yo pensaba en el fútbol, que usar los bastones, no es común jugar fútbol con bastones tipo muleta, ¿te fijas? Entonces eso también llama al docente a hacer otro tipo de práctica, y que es una manera también de visibilizar la discapacidad. Lo segundo, cuando tú hablas también de discapacidad asociada, sí, yo creo que también por eso que es importante saber su condición general de salud, ¿cierto? Tú lo mencionaste, todas las asignaturas tienen una preocupación, pero en el caso de escalada, tú tienes que también conocer su estado emocional, ¿cierto? Que no esté interferido, o si lo está, saber también cómo manejarlo, que lo verbalice, que lo diga. Y por último, cuando tú dices esta reflexión, que no lo pusieron como la palabra, ahora lo pusiste en las reflexiones finales, a veces basta como una bitácora o reflexión escrita, ¿cierto? De manera de ir acrecentando también ellos, dejar como respaldo, resguardo de sus propias vivencias en clase, en su clase, en su curso, sí. Muchas gracias por el trabajo de este grupo. Pasamos rápidamente al otro grupo, estamos con los minutos. Hasta 1:30 me dijo Felipe. ¿Algún otro grupo? El grupo... Juan Pablo. Ahí está Juan Pablo. Nosotros faltamos, creo, Dale. ¿no? ¿Sí? Sí, acá estoy. Dale. Ahora, nosotros nos saltamos un poquitito el tema de los contenidos conceptuales, contenidos procedimentales per se. Empezamos a hablar como grupo, generamos esa discusión directamente como la clase misma. Nos tocó el tema de una discapacidad auditiva, ¿ya? Y nos pusimos en el caso primero las adaptaciones del entorno, que igual va de la mano casi todo. La división de sectores por color, ya que eso mismo le permitía, como dentro de tener más seguridad al alumno, saber que en este sector tiene que trabajar de esta manera, saber que, por ejemplo, en el sector, no sé, rojo, estaba trabajando una parte. Ahora, antes, estoy saltando un poquitito,
nos situamos en una clase de acondicionamiento físico, en específico unas clases iniciales de diagnóstico de la condición física o una evaluación diagnóstica. En cuanto a los recursos de equipamiento, nosotros pensamos que la manera más fácil sería dentro de que él vea láminas con imágenes, o podría ser hasta un mismo video, que le va a resultar mucho más fácil imitar. Y también importante dentro de, primero, previa consulta con el estudiante mismo, presentación del curso de que va a tener un compañero que tiene cierta discapacidad auditiva y que en base a eso van a haber algunas modificaciones. Y dentro de esas modificaciones pensamos en no solo al entorno directo del estudiante, sino que al grupo completo, al curso completo, hacer divisiones grupales y que en ese grupo estén trabajando, por así decirlo, en metodología espejo. Es decir, que estén frente a frente los del grupo, que se estén corrigiendo, pero no solo el estudiante con discapacidad, sino que entre todos, todo el grupo se esté corrigiendo uno a otro en metodología espejo, o también en que eso podría ser aplicable a que el estudiante con discapacidad auditiva siempre se sitúe en una posición frente al profesor, ¿ya? En cuanto, no sé qué más se me está quedando, no sé si ahí Diana me podría ayudar, que igual está súper... Pensar esta colaboración también como medida de seguridad. Pensar que es necesario, donde tal vez él o ella no va a escuchar algunas cosas, y por tanto también pensamos, tal como había mencionado el grupo anterior, tener un compañero o compañera que esté trabajando al lado de él o ella, pero al mismo tiempo, para que no se sintiera como que fuera una persona, pensar en el grupo curso. Por eso es lo que mencionaba Juan Pablo, que es necesario que el grupo curso completo entienda que hay un compañero o compañera en esta situación, porque también actúa como colaboración, ve parte de todo y de esa manera se siente integrado y no extraño o extraña. La idea es esa, que no se sienta como alguien extraño, algo raro, una persona distinta, sino que en el fondo entender que todo el grupo va a trabajar de la misma manera y que todo el grupo va a colaborar en ello. Es como para esa tarea es la información que mencionaba Juan Pablo en un principio. También conversamos respecto de unas láminas, conversamos que tal vez sería bueno como recurso, en una de las actividades hablamos de los recursos que íbamos a utilizar, láminas y banderitas, cosa de que siempre estimulemos la parte visual, todo tal vez que sea muy visual y muy estimulado desde ahí. ¿Qué otras cosas conversamos? Eso principalmente. Sí, y evaluación, que era el último punto, hablamos de una coevaluación, que era lo que mencionó también Juan Pablo. Eso, era el último punto. Quiero agradecer la mirada que dio este grupo, ¿cierto?, al trabajo de verdad en espejo con esta metodología que mencionaron, porque si bien es cierto, idealmente uno puede tener un ayudante, un profesor de formación, etcétera, acá están trabajando con los recursos que tienen disponibles. Yo les pondría un televisor, un monitor, que muchas veces están de baja o se compran y se ponen, ¿te fijas? Y así también el estudiante puede tener autonomía, porque finalmente sí, al comienzo puede tener una asistencia. Las personas con discapacidad auditiva se les contrata, ¿cierto? Pero en algunas asignaturas por hora, un intérprete. Entonces, el intérprete va a algunas clases, todavía no se da la situación de que a un curso en particular que vaya a la sala de pesas con el intérprete, que el intérprete estaría feliz también haciendo un curso deportivo. Pero yo creo que pensando así como ustedes dijeron lo de las láminas, un monitor, ¿cierto? Con la clase en PPT que decía Kaliri del grupo anterior, le da cierta autonomía y también un refuerzo al resto de la clase. Porque claro, la lámina se rompe, se desecha, la puedo pegar, es una muy buena iniciativa. Sin embargo, lo que yo les digo, un recurso tecnológico que va a salir 200.000 pesos, un televisor, un LED, un super LED, ¿cierto? Sería de gran ayuda para un estudiante en particular. Muchas gracias a este grupo, la mirada que dieron es muy favorable. ¿Alguien le gustaría dar alguna indicación antes de pasar al... Mario, dale. ¿O levantaste la mano? ¿Alguien más? No, solo Bien. muy bueno, nada más. Gracias, Mario. Pasamos al siguiente grupo, que es discapacidad física o dominio de la funcionalidad movilidad. Ahí creo que estoy presentando, ¿cierto?
¿Se ve? Bueno, Sí. nosotros nos tocó hacer esta parte de movilidad y nos centramos al principio en diseñar como al final planificar una clase X y sobre la clase planificada hacer las adaptaciones que íbamos a tener que tener. Entonces nos centramos en una unidad de aprendizaje de fútbol que es control y pase, cuyo objetivo de aprendizaje es adquirir las habilidades motrices específicas que permitan la correcta recepción del balón y posterior paso a un compañero de manera adecuada. Objetivo transversal, desarrollar un ambiente propicio para el aprendizaje en beneficio del juego en equipo. Y objetivo de la clase es adquirir y desarrollar la técnica de pase y control del balón en parejas de acuerdo a las capacidades individuales de las y los estudiantes. Como contenido conceptual, aplicar las técnicas de control de balón y técnica de pase. Procedimentales es con actividades grupales con y sin oposición. Y actitudinales el trabajo colaborativo y el respeto por las reglas del deporte. Después, en cuanto a la planificación, va a tener una introducción con los contenidos de la clase, mediante el recurso ocupando un PPT o alguna guía. Luego viene el proceso de activación, nos preguntamos a los profesores como expertos en la materia, y dijeron que hacían un proceso de activación, utilizando conos, colchonetas, balones o peto. Y luego el contenido del desarrollo sería un control y pase, con trabajos de posesión y rondos, en parejas y grupos, y sin oposición, y luego una vuelta a la calma. Y justo cuando íbamos como redactando todo esto, como acabó el tiempo, justo nos estábamos discutiendo distintas adaptaciones que podríamos realizar. Y nos situamos pensando en que teníamos estudiantes, por ejemplo, con alguna discapacidad en algún pie, por ejemplo, alguna fractura, ya sea reciente o posterior, y empezar a ayudarlos con ayuda de algún bastón humano. Que como ya dijo la profesora, pudiese ser, o lo ideal es que primero sea el mismo profesor, quien sea el que muestre la forma de guiar al compañero, y después ir rotando la ayuda con distintos compañeros del equipo. Y lo otro que también que se nos ocurrió es hacer un trabajo de ponerse en la situación del compañero. Entonces, que todos jugaran con o sin un pie o con alguna ayuda, todos en trabajo en pareja, todos siendo guiados, después me toca guiar. Esa fue como la adaptación que alcanzamos a conversar con el grupo. Gracias, Rolando. ¿Alguien del grupo que le gustaría comentar algo? Porque finalmente sí, el llevarlo al papel ya es un ejercicio bastante bueno, pero la reflexión en la interna que se dio, que alguien quiera compartirlo antes de dar por finalizado. Juan, Carlos, ¿alguien de ese grupo? Mira, yo más quiero comentar algo sobre el grupo mismo. Yo quería hacer una consulta. ¿Tenemos alumnos ciegos en la universidad? Sí, así ¿Y es. también sordos mudos? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ya. Se habla, la precisión es personas sordas o estudiantes sordos, porque ellos tienen vocabulario, entonces no son mudos, ellos hablan. Lo que pasa es que No, de acuerdo, bueno. sí, hablan la articulación o la fonética es diferente, digamos. Pero existen, y lo que yo te comentaba, Daniela dijo que este año ingresaron estudiantes con alta dependencia. Cuando ella me dice alta dependencia, estoy imaginando un chico con una silla eléctrica, ¿te fijas? Ahora, finalmente ese estudiante a lo mejor no va a ir a un curso deportivo de fútbol, pero sí puede ir a ajedrez, por ejemplo, ¿te fijas? Justamente a eso iba yo. ¿Cómo lo hacemos nosotros si tenemos un alumno que es no vidente en fútbol? Se puede. No, sí De se hecho, puede, sí. Yo sé que se puede, pero dejaríamos de lado a lo mejor 20 alumnos por uno. Claro, es que eso es lo que yo te mencionaba, ¿Ya? no es dejarlo de lado. Hoy día él tiene su derecho de tomar ese curso. Totalmente ¿cierto? de acuerdo. Ajá. Totalmente. Y, No, sí, en eso estamos de acuerdo. sí, y qué El bueno hecho de que... integrarlo al grupo por su condición. Uh-huh. Lo mismo me ocurre a mí con una persona sorda. Uh-huh. Que ellos, como el grupo anterior lo mostraba, que a lo mejor con banderines ellos entienden por diferentes colores, perfecto. ¿Ah? Sí, también lo entiendo, pero para poder integrarlo con el otro resto de los del grupo que es normal. Claro. Que a lo mejor más de alguno y nos va a faltar, profesor, pero estamos atrasados, no sé.
ellos Eso se también trata, lo que mencionas tendrán que tú. tener el tino Ujú. de poder entender la situación e integrar al compañero. No va a depender tan solo del profesor, yo creo que del resto de los alumnos también. Qué Porque va a haber tremendo que trabajo dedicarle tenemos espacio. adelante, Carlos. ¿Sí? ¿Mm? Qué tremendo trabajo, qué tremendo desafío tenemos planteado, porque yo entiendo el Así lo ritmo, veo. ya pues ya quiero el juego, ya quiero esto, ¿te fijas? Pero Claro. finalmente pensemos que esto no es una selección, es un curso de formación integral, donde tú vas a tener que mediar entre ese estudiante, que es su derecho de participar en ese curso de fútbol, y el resto de los compañeros. La verdad es que el fútbol, ¿cierto? Y tú lo comentaste un poco, que tuviste la oportunidad de, y te impresionaste gratamente de cómo lo juegan. Bueno, él va a tener que tener un tutor, si es que es ciego total, porque pensemos que hay baja visión, él podría jugar fútbol, ¿cierto? Pero si es ciego total, él va a tener que tener un tutor en cada actividad, ¿cierto? Para asegurar su integridad física. A lo mejor, claro, el pase, el balón con sonido, ¿cierto? O con esta guía táctil. Hay gente que ya tiene tanta sincronía, sobre todo los atletas, ¿cierto? O en un juego, porque el fútbol no se juega con un tutor o un acompañante al lado, que ya ni siquiera utilizan la cuerda de guía, sino que solamente el brazo con el brazo. Entonces él va a requerir a lo mejor un tutor, un asistente durante todas las clases. Por su seguridad, estoy pensando en el fútbol, no así en otro deporte, ¿cierto? Donde es de contacto. ¿Mm? Pero es un tremendo trabajo para el resto también. Uh-huh. Rosana, cuando hablas de tutor, ¿es una persona externa que tiene que contratar la universidad? Esto hablamos con el otro grupo, significa recursos humanos. Hay otras universidades, por ejemplo, la Universidad Federico Santa María tiene un kinesiólogo y tiene un educador diferencial, ¿cierto?, para estos cursos. Entonces, ya, en tal clase yo requiero de tu apoyo, de tu guía, de tu asistencia. Exacto. Entonces, está el equipo hecho para brindar el apoyo. En este caso, la USACH no lo tiene, ¿te fijas? Pero sí, Marisa, por ejemplo, con el grupo de Mario decía, bueno, buscaremos becas de trabajo, buscaremos estudiantes, profesores en formación, estudiantes en práctica, para brindar una clase de calidad, y nosotros tampoco, disculpa la expresión coloquial, es como decir, oye, me veo abrumado con todo el grupo, los 20, y además este joven ciego que viene a jugar fútbol, y finalmente, no es que venga a jugar, viene a cursar valga la redundancia, ¿cierto? Se inscribió en este curso porque su expectativa es aprender a relacionarse de buena manera y tener un desarrollo personal y profesional, ¿cierto?, dentro de la universidad. Entonces, yo entiendo a dónde apunta, es complejo. Perdón, entonces no están dadas todas las condiciones tampoco, desde ese punto de vista. Pero es que las condiciones hoy día, estimado, es de las competencias profesionales también. No, está bien, pero tú estamos hablando de un caso, para uno. Espérate, no, pero estamos hablando de un caso específico, del que tú hablaste de un tutor, de una persona que lo tiene que puede ser un compañero o un externo. Por eso te digo, tú estás hablando de que otras universidades tienen kinesiólogos, entonces de ese punto de vista hoy día no están todos los recursos dados para todas las actividades. Pero sí recae en ti como docente. Sí recae en ti, entonces nuestra responsabilidad también como docente hacerlo, ¿te fijas? Sí. Entonces, es para tú tendrás que buscarlo, sí, porque también es como circo pobre también de repente, o sea, también para hacer andar un proyecto tan lindo como este, también, bueno, se necesitan recursos, se necesita inversión, o sea, creo yo, o si no, al final termináis siendo circo pobre, cobráis la entrada, hacer espectáculo, vendís las cabritas, las haces todas, entonces tampoco creo que es el ideal. Claro. No sé qué piensan los demás. Sí, es buena la discusión, es muy buena, es muy necesaria. Finalmente no apunta a lo que se habla de educación de calidad, porque tú vas a tener que hacerte cargo de la clase, ¿cierto?, del curso que se desarrolle, pero no en los términos de calidad o de los términos óptimos que se debiera dar, de atención no solamente al estudiante, sino que además, ¿cierto?, al resto del curso. Yo creo que la discusión es necesaria, así que agradezco a este grupo también que lo plantee, porque es una realidad, y esa realidad no podemos... podemos escondernos de la realidad. Exacto. Tal cual. ¿Algún otro comentario? Guillermo, profesor Guillermo, hace rato levantando la mano. Guillermo, perdón. Ya, gracias, no te preocupes. Yo entiendo el grupo, yo quedé con Claudio en el tema de la escalada, ¿ya? Pero en una oportunidad me llegó a mí una niña y la dejaron ahí en mi clase,
en una escuela de fútbol y tenía discapacidad auditiva. ¿Ya? Yo me entero cuando ella entra al grupo, porque estábamos en la parte inicial, ¿ya? Y me doy cuenta que tiene discapacidad. ¿Ya? Me había enfrentado así a algo nuevo, ¿ya? Algo nuevo, igual, por eso digo que entiendo esa preocupación, porque a veces uno no tiene las herramientas, ¿ya? Y lo primero que pensé, voy a dejar de lado a la otra chica por ella. ¿Ya? Fue lo primero que pensé. Traté de hablar lento, traté de modular bien, ¿ya? Y con señas. Afortunadamente esta chica, digo afortunadamente, a lo mejor estoy equivocado, pero afortunadamente esta chica tenía experiencias previas, ¿ya? Jugaba muy bien. Las instrucciones que yo daba las podía entender muy bien. Y la chica se manejaba muy bien con el balón. Cuento corto, fue fue algo bien enriquecedor para ella y para mí como profe, ¿ah? Por las condiciones que ella tenía, por la experiencia que ya había vivido. Pero creo que la preocupación está. ¿Qué hacemos con el otro con los demás compañeros? Creo que ahí es donde también, porque los otros alumnos también se pueden sentir que están dejados de lado, que la preocupación, ¿cierto? Que la atención está sobre, ¿cierto? El alumno que tiene esta discapacidad. Eso quería decir. Te agradezco el compartir esta experiencia, porque finalmente ese temor, ¿cierto? De primero una chica sorda, yo no manejo lengua de señas, ¿cómo lo hago? Pero tú dijiste, sus aprendizajes previos, ¿cierto? Su experiencia anterior estaba vinculada a la práctica del fútbol, ¿cierto? A la práctica deportiva. Entonces, es una tremenda lección general, ¿cierto? Para ti como docente, para el resto, ¿cierto? Y para ella ser parte de un grupo. Generalmente los inicios son complejos. No me gusta utilizar el adjetivo difícil, porque, de nuevo, vamos poniéndonos nosotros mismos barreras dentro de los adjetivos. Entonces, sí, el escenario es complejo, es diferente, y no estamos acostumbrados a esta diversidad. Entonces, yo entiendo, la aprensión es súper legítima, lo que dice Carlos, lo que dice Juan, es súper legítimo, porque no estamos en ese escenario. Y cuando lo estemos, por lo menos voy a tener a alguien, esta persona, o llamo a alguien, hoy día existe tanta bibliografía, existe material, ¿cierto? No digo que va a ser fácil, no digo que lo voy a hacer bien a la primera. Yo llevo 20 años de docencia en términos del deporte adaptado y sigo aprendiendo, ¿cierto? Y es más, y aprendo de las propias personas con discapacidad. Entonces es una tremenda lección. Yo creo que esto, Marcelo, y les agradezco a los que se han quedado, porque de verdad nos pasamos el tiempo, pero amerita no solamente discusión, porque de verdad es una temática que no somos buenas personas. ¡Ay, qué buena la Rosana porque trabaja con discapacidad! No, yo escogí esta área de trabajo, ¿cierto? Y hoy día es una ley, hoy día es un imperativo ético, es un imperativo, ¿cierto?, legislativo, tenemos que hacerlo. Y mi llamado finalmente es hacerlo de la mejor forma, para que no nos compliquemos, o como dijo Daniela, también complicarse en el foro interno, ¿cómo lo hago? Y acá hay que pedir ayuda, ¿cierto? Tenemos que pedir ayuda, existen los profesionales, en este momento estoy yo, ¿cierto?, para poder brindar esta ayuda, ojalá que en la presencialidad también lo pueda brindar. Me gustaría, Felipe, Marcelo, doy las gracias por esta oportunidad. La verdad es que el trabajo de los documentos, yo les decía, es como una publicación, es un libro. La verdad es que me demoré todo un año, porque yo tengo material, pero tenía que hacerlo específico para los CDFI. Y espero que les sirva, espero que finalmente este material sea útil. Y deseche lo que nos sirve e incorpore nuevos elementos que sí funcionan. Esa es la idea, ¿cierto?, de hacer esta sesión de trabajo. Muchísimas gracias de corazón por esta oportunidad, ¿cierto?, a cada uno de ustedes. Excelente, Roxana, muy bien. Oye, Bien, Juanito, Roxana, bien. quería hacer una consulta, Juanito. ¿Por qué tu comuna no entró en cuarentena? ¿Perdón? Vaya, sí, la única comuna, Providencia, Recoleta y Conchalí. O sea que en la bicicleta hay que tener que andar en esas comunas. No podéis pasar a Ñuñoa, no podéis pasar a San Joaquín, no podéis pasar a Santiago. Las Condes de la Reina también no cayeron. No, tampoco.
Con Vitacura tampoco. Ya. Pudahuel tampoco. Pues sí, a partir del jueves. Ah, sí. Ya. Sí, a partir del jueves hay 24 comunas de la región metropolitana en cuarentena. Era esperado. Y la otra información, para que sufran, se prohíben los permisos los fines de semana. Sábado y domingo todo encerrado, nadie con permiso. Aunque me den permiso, no te lo van a autorizar. ¿De todo tipo? ¿Ni siquiera para ir al súper? Ahí sí, pues yo creo que sí. A mí mi señora Dijeron no que me da ven- permiso, así que no hay problema. Pero no, pues no. Pues, Estás acostumbrado, estás acostumbrado. Contarse temprano, ¿no? Oye, ¿Para qué vamos a pelear? Dije que prohibían los permisos los fines de semana. ¿Viste? Ahí dice, subventen permiso de desplazamiento para fines de semana. Oye, me llegó un meme que decía de Hugh Hefner. ¿Ubican a Hugh Hefner, no es cierto? Claro, el de la revista. Dijo, estuve 20 años encerrado en una casa y no era tan terrible. ¿Viste? No Oye, es tan a terrible, modo- que mirar el lado bueno. A modo de anécdota también, una vez yo estuve en el estadio de River Plate allá en Argentina y me mostraron la selección de fútbol de ciegos allá en Argentina. Y yo les preguntaba, pero ¿cómo es posible que tengan una selección de fútbol de ciego? ¿Cómo pueden jugar a la pelota? Me dicen, lo que pasa es que a la pelota le ponen un cascabel, le ponen cascabel, entonces la pelota suena. Entonces el tipo que me llevaba allá me decía, pero mira, imagínate, y me llevó a ver el entrenamiento y la pelota sonaba y corrían para allá y todo. Imagínate, me decía, a los que juegan rugby acá le dicen los pumas, a las que juegan hockey le dicen las leonas, y a estos les pusieron los murciélagos, porque captan el sonido y ahí se pueden ubicar en la cancha. Bonita experiencia, recuerdo haberlo visto. Qué Bueno, bueno, ¿y Marcelo Llorens. cómo desarrollan sus Sí, otros... claro. ¿Cómo les dan la posibilidad a que hagan deporte igual? Así que... Ya, pues, nos fuimos a la vez entonces. Como última reflexión antes era como darle ya a esta altura la pelota a Marcelo para que genere la coordinación con la gente en práctica. Porque si vamos a tener estas personas y sería genial poder trabajar con terapia, por ejemplo, como decía la profe Marisa Traverso, para que nos apoyen en el sentido de que no prestarle más atención y hacerlo sentir especial de parte del profe, porque eso también es otro modo de discriminar, como puse ahí en el chat, que cuando uno hace sentir demasiado especial a la persona que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, si tenemos un ayudante, el ayudante podrá generar las instrucciones más directas hacia la persona con algún tipo de discapacidad. Entonces, a ver si este año o cuando volvamos a la normalidad en el 2027, poder tener alguna persona que nos ayude, digamos. 2030, güey. 2030 van a volver, acuérdate. Bueno, yo salí vocal una vez más, así que me tengo que vacunar este martes. Yo ya estoy listo con la ¿Eres ¿Eres la vocal, la O? Claro. Bueno, estimadas, agradecer el tiempo que dispusieron de día lunes, desear una muy buena semana. Como bien hablábamos, estamos en cuarentena, la situación está cada vez más complicada en el sentido de estar en confinamiento y distanciamiento social, así que lo más probable es que recibamos un grupo de estudiantes que van a estar con altos niveles de ansiedad, quizás que necesiten contención. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es que ustedes estén bien, cuídense por favor de salud. Ahí Claudio también, ojalá que tenga una buena recuperación, que vaya todo pasando bien. Y también a los demás profes, cualquier cosa que por favor se comuniquen, ahí vamos trabajando en conjunto. Eso, Rosana, bueno, nuevamente agradecerte siempre por tu disponibilidad, por tu buena disposición y también por haber generado una jornada de trabajo distinta, en la cual vamos mejorando también en el uso de las tecnologías. Ahora tenemos la capacidad de poder dividirnos en grupos, ¿cierto? De poder discutir, después hacer una ronda tipo cabildo, donde cada uno después presenta cuáles fueron sus hallazgos, ¿cierto? Sus reflexiones. Entonces, vamos mejorando el uso de las plataformas digitales, ¿ya? Pero también agota, así que también ahora es necesario que vayamos a un merecido almuerzo, una merienda para quien lo está haciendo, así que cada uno que esté muy bien.
atentos porque ya estamos prontos a poder publicar la información de los cursos y ya vamos a estar inscribiendo a los chiquillos. Los estudiantes hoy día empezaron con la matrícula, con la inscripción, pero de sus mallas convencionales, ¿ya? De sus carreras. Creo que Ciencia Médica empieza hoy día 22, hasta creo que la primera semana de abril. Y después venimos nosotros como cursos deportivos en la inscripción de los deportivos y los culturales, ¿ya? Perfecto. Que estén muy bien, agradecerle a cada uno de ustedes, cuídense por favor nuevamente, decirle a cada uno de ustedes, y cualquier cosa estamos en contacto, ya, un abrazo grande. Que estén muy bien. Un abrazo a Buenas todos. semanas. Gracias, Roxana. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao a todos. Chao, 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 chao. Que estén bien.